intercesora. El apóstol Juan nos ha presentado a Jesús como el Hijo de Dios, como Dios mismo, nos ha presentado su divinidad y ahora nos ha presentado su función como sumo sacerdote. Y yo quiero recordarles que la función del sumo sacerdote en la antigüedad era entrar hasta el lugar santísimo, era presentar ofrendas, era orar por sí mismo y luego por el pueblo. Entonces, esto es lo que está haciendo nuestro Señor Jesucristo como intercesor, como el único mediador, como el único intercesor. Entonces, esa es una oración intercesora del Señor Jesucristo. Faltaba muy poco tiempo, ya estamos ya en las últimas horas, faltaba muy poco tiempo para que fuera tomado preso. Y después de toda la enseñanza que había dado a sus discípulos, ahora se dirigía al Padre en oración. Y decíamos el domingo pasado que es muy importante que una vez que se predique, que se enseñe la palabra de Dios, oremos para que Dios bendiga precisamente esa enseñanza. Y nos quedamos en el versículo 4 y veamos qué es lo que sigue diciendo el Señor Jesucristo en su oración. Dice Juan 17:4: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Debemos recordar lo que les enseñaba el domingo pasado, la palabra glorificar. Yo te he glorificado. La palabra glorificar significa reconocer, significa exaltar la grandeza de Dios, honrándolo y alabándolo a través de nuestras acciones, palabras y actitudes que reflejen su carácter, que reflejen el carácter de Dios y sus atributos. Glorificar a Dios debe ser un estilo de vida que busque agradarle en todo momento, así como lo hizo el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo siempre buscaba, y lo podemos leer en los evangelios, el Señor Jesucristo siempre buscaba hacer la voluntad del Padre. Y luego vemos que el Padre del Hijo, ¿qué es lo que dice? Este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y cuando yo meditaba esto, hermanos, me preguntaba, y es momento que también te preguntes a ti, ¿el Padre está complacido con nosotros? ¿Dios tiene complacencia en nosotros? ¿Realmente nuestro estilo de vida es para glorificar, es para honrar a Dios? Es algo que debemos de pensar, y quiero que vean 2 de Timoteo, no está ahí en mis notas, en la presentación, pero mira dos pasajes acerca de esto, glorificar. 2 de Timoteo, capítulo 4, mira las últimas palabras del apóstol Pablo. Claro que es una carta pastoral, pero eso se aplica también a nosotros. Y dice 2 de Timoteo 4, versículo 7. Recordemos las palabras del Señor Jesús. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Y dice este pasaje, dice el apóstol Pablo, he peleado la buena batalla. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Es interesante lo que dice el apóstol Pablo, porque el verdadero evangelio, ya se los he comentado, no ese evangelio de prosperidad, ese evangelio de que ya se resolverán, de que no habrá más problemas, ese no es el verdadero evangelio. El Señor Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Y antes de esto el Señor Jesús dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. Y entonces cuando le recordamos las palabras de Jesús y vemos esto, he peleado la buena batalla, es que la vida cristiana es una batalla. Estamos en una guerra, yo no sé si lo sabías. Y por eso mismo es una guerra espiritual, y por eso mismo ahí en Efesios capítulo 6, el apóstol Pablo también nos habla acerca de una armadura. Y hablando de esa armadura, el apóstol Pablo dice, orando en todo tiempo. Orando en todo tiempo, es lo que les comentaba ahorita. Y entonces dice, he acabado la carrera. Yo me preguntaba, a mí mismo, a la luz de las palabras de Jesús,
yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Hermanos, nadie sabe cuándo va a morir, ¿o sí? Si lo supiéramos, nos apresuraríamos a hacer muchas cosas, ¿no? Nadie sabe cuándo va a morir. Pero pensemos en ese momento. ¿En ese momento podremos decir, he acabado la carrera? ¿En ese momento podremos decir, he guardado la fe? ¿O nuestra fe ha sido así, voluble, con picos? Unos así y entonces otros por el piso. ¿Cómo ha sido nuestra fe? ¿Qué evaluación haremos al final? Y dice el apóstol Pablo, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. El Señor Jesús, según Filipenses 1:6, Dios, según Filipenses 1:6, ha comenzado en nosotros una buena obra, ha comenzado en nosotros un propósito. Él tiene un propósito para nosotros. Y la pregunta es, ¿cómo va Dios? Porque ¿de quién depende que Dios cumpla ese propósito en nosotros? Depende de nosotros mismos, de que dejemos a Dios trabajar en nuestras vidas. Y entonces, vean lo que dice también 1 Corintios. ¿Quieren ver 1 Corintios, capítulo 6? No lo tengo ahí todavía, hermano. 1 Corintios, capítulo 6, versículo 19, recordando lo que dice el Señor Jesús. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Y 1 Corintios 6, 19 nos habla un poquito más directo. Dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio, y aquí está la misma palabra, glorificad. Habéis sido comprados por precio. ¿Cuál fue el precio? ¿Qué costó la salvación de nuestras almas? La sangre de Jesucristo. La sangre de Jesucristo. Y por esto dice, porque habéis sido comprados por precio, glorificad. Es decir, debemos de exaltar en nuestras vidas de la grandeza de Dios, honrándolo, alabándolo. ¿A través de qué? A través de nuestras acciones, a través de nuestras palabras, a través de nuestras actitudes que reflejen el carácter y los atributos de Dios, lo que ha hecho Dios en nuestras vidas desde el momento en que fuimos sellados con su Santo Espíritu. Y luego sigue diciéndonos, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Y yo veo aquí dos cosas que podemos enlazarla con Juan 17:4. Dice, yo te he glorificado en la tierra. Yo te he glorificado en la tierra. Hermanos, no esperemos a morir para glorificar a Dios. Porque Jesús aquí dice, yo te he glorificado en la tierra. Entonces el momento para darle honra y gloria y para glorificar a Dios es ahora que tenemos vida. No esperemos a que estemos muertos para servir a Dios, porque ya se va a acabar la oportunidad. Es ahora cuando debemos de hacerlo. El Señor Jesucristo, por esa razón, dice, yo te he glorificado en la tierra. ¿Por qué? Porque Él siempre buscó hacer la voluntad del Padre mientras estaba en este mundo, mientras estaba en ese cuerpo. Y por lo mismo el Padre dice, hijo, en ti tengo complacencia. En ti tengo complacencia. Y esto es de mucha enseñanza para nosotros, ya que, hermanos, otra vez lo repito, no esperemos a estar en el cielo con Él para glorificarlo. Debemos de glorificarlo en todo momento en nuestras vidas. Y luego sigue diciendo, he acabado la obra que me diste que hiciese. ¿Qué significa esto? Esto, cuando vemos el griego, no traduce he acabado, sino ya está acabada. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista de la eternidad, las cosas ya sucedieron. Y entonces era una obra que ya, ¿no lo dice 1 de Pedro? Como de un versículo 21, como de un cordero sin mancha, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en estos postreros días por amor a vosotros. Es decir, que el cordero ya había sido sacrificado allá en la eternidad, antes de que fuese el mundo. Entonces, el Padre había enviado al Hijo, y la obra que vino a hacer, ¿cuál era?
Era morir por los pecados de la humanidad, era redimirnos de nuestros pecados porque nada podíamos hacer. Y esto es lo que nos dice Gálatas 4:4. Gálatas 4:4 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Vamos a ver lo que dice Gálatas 4:4. Dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Deje seguir leyendo porque aquí voy a enseñar una cuestión doctrinal muy importante. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Y qué es lo que quiero enseñarles? Es lo que les enseñaba el domingo pasado. Cuando nos dirigimos a Dios, debemos de dirigirnos con toda confianza. Mostrarle respeto a Dios no es dirigirnos usted, porque no es la manera en la que nos enseñó, y eso es algo que está muy de moda hoy. No, nos podemos dirigir en primera persona, tú, segunda persona. Tú, ¿por qué? Porque así lo enseñó el Señor Jesucristo en la oración modelo. No debemos de dirigirnos usted, Señor. No, mejor mostrémosles respeto, glorificando con nuestras acciones, con nuestras actitudes, con nuestras palabras a Dios. No por medio de la boca nada más, sino con todo nuestro ser. Versículo 5. Vamos a Juan 17:5. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Aquí la petición del Señor Jesucristo es que el Padre lo glorifique al lado suyo con aquella gloria que tuvo con el Padre desde el principio. Y el Padre y el Hijo siempre estuvieron juntos, pero el Hijo, según Filipenses y cuando leemos los evangelios, el Hijo tuvo que dejar su gloria, tuvo que dejar el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse y despojarse de eso, despojarse de su condición, de su gloria de Dios. ¿Para qué? Para venir a morir por nuestros pecados. Ahora, estaba pidiendo la restauración de su gloria pasada, aquella que no estimó para cumplir la obra de la redención. Y claro que el Padre le escuchó, y claro que el Hijo fue restaurado, y más aún, se le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y confiesen que Jesucristo es el Señor, para gloria, fíjense, para gloria de Dios Padre. ¿Para qué? Para que reconozcamos los atributos de amor, santidad, misericordia, paciencia, longanimidad y todos esos atributos de Dios en la obra que hizo conjuntamente con el Hijo. Y esto es lo que dice Filipenses 2, del 9 al 11. Vean este pasaje, ya lo leímos el domingo pasado, pero veamos Filipenses 2 para recordar. Dice, por lo cual Dios también le exaltó. El Hijo está diciéndole, glorifícame con aquella gloria que tuve a tu lado antes que el mundo fuese. Y aquí está diciendo, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y esto me llama mucho la atención, este pasaje. El versículo 9 sobre todo, dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. Pensemos en nosotros, vean lo que hizo Dios con el Hijo, le exaltó hasta lo sumo. Pensemos en nosotros, hermanos. Por esa razón, dice en Corintios, 1 Corintios 15, que debemos de retener, debemos primero recibir la palabra, debemos de retenerla y debemos de perseverar hasta el final. Y hay un premio. Dios va a exaltar esa fidelidad que hayamos tenido tú y yo. Debemos de
perseverar hasta el final. No se trata de perseverar cuando las cosas van bien, se trata de perseverar en todo momento, también cuando las cosas van mal. De hecho, es curioso, hermanos, yo también he meditado en esto. Te propones ser fiel y entonces ahí vienen más problemas. Y tú, pero ¿cómo, Señor? Si me propuse ser más fiel, ¿por qué vienen más problemas? ¿Qué está haciendo Dios en nuestras vidas? Está viendo, a ver si es cierto. A ver, yo quiero purificar, yo quiero que esa fe, quitarle todas esas impurezas para que realmente sea un deseo, sea una intención conforme a mi voluntad y que sea algo genuino. Entonces, por eso no debemos desanimarnos. Entonces, ¿por qué? Porque lo otro es, me propongo ser fiel, me propongo servirle, vienen más problemas y entonces decimos, no, mira Dios, mira cómo me va, no, mejor así lo dejamos. Entonces, a ver, ¿fue un propósito, fue una intención genuina, fue un deseo genuino? No, porque como que estábamos negociando con Dios, ¿no? Yo soy fiel, pero entonces tú debes de premiar. No, no debe ser en base a un premio, sino en base a amor hacia Él. Fue precisamente por el gozo puesto delante de Él que el Señor Jesucristo sufrió, soportó la cruz. Por esta razón debemos seguir el ejemplo del Señor Jesucristo, poner nuestros ojos en Él. ¿Para qué? Para que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar y glorifiquemos el nombre de Dios, y de la misma manera el Padre entonces nos dará en el cielo honra y nos exaltará. Vean Romanos, ¿quieren ver Romanos capítulo 2? Vean Romanos capítulo 2, versículos 5 en adelante. Y esto nos habla acerca del justo juicio de Dios. Dice Romanos 2 del 5 al 11, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna, lean con mucho cuidado, vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad. ¿Cuál es la verdad? Aquí lo dice, más adelante. No, ya lo vimos. No, vamos a verlo. Juan 17:17. Santifícalos en tu palabra. Tu palabra es verdad. Tu palabra es verdad. Y luego sigue diciendo, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Y vuelve a repetirlo, aquí está el contraste, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Ahora, el Señor Jesucristo, regresando a Juan, dice al final del versículo, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. ¿De qué está hablando? De su divinidad, de que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo estaban juntos mucho antes de que el mundo fuese. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo son uno, han estado juntos. Primera de Juan, Juan 1, 1 y 2, ¿qué dice? En el principio era el Verbo. ¿Quién es el Verbo? Jesucristo, ¿no? En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios. Es decir, estaban juntos. Y luego, por si no nos queda claro, y el Verbo era Dios. Si no nos queda claro con esto, hermanos, pues no sé con qué puede quedarnos claro. Es decir, el Verbo era en el principio con Dios. El Padre y el Hijo
y el Espíritu Santo son uno, han estado juntos, pero ahora en la obra de la redención, y esto es difícil de entender, cada uno tiene un ministerio. Cada uno tiene un ministerio. Entonces, cuando no entendemos esto, pareciera que son tres personas, pero son una sola. Pero cada uno con un ministerio que hacer. ¿Sí? Y sabemos cuál es el ministerio del Padre. Él envió al Hijo, sabemos cuál es el ministerio del Hijo. Él vino a morir por nuestros pecados y sabemos cuál es el ministerio del Espíritu Santo ahora, que es convencernos de ¿qué? De pecado y de juicio. Vean lo que dice 1 Juan 5:7. 1 Juan 5:7 dice la Escritura, porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo, ¿quién es el Verbo? Y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Estos tres son uno. Entonces, ¿qué hacemos con aquellos que no creen en la Trinidad y demás? Aquellos que creen que Jesucristo está supereditado, está por debajo del Padre, ¿qué hacemos? ¿Quitamos estos pasajes de la Biblia? Pues si empezamos a arrancar, nos vamos a quedar sin una sola hoja en la Biblia. Sin una sola hoja. Porque desde Génesis 1:26 nos está hablando, hagamos. Ahí vemos la Trinidad. Algo que estaba un poco oscuro, pero el Espíritu Santo nos guía a la verdad. Desde Génesis vemos la Trinidad y vemos el trabajo conjunto. Versículo 6, regresamos a Juan 17:6. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Esta era la obra para la cual también había venido, para que el mundo conociera a quién, al Dios verdadero, al Padre. Y por esa razón el Señor Jesucristo, a los hombres que del mundo el Padre le ha dado, les había revelado al Padre, les había dado la palabra del Padre, y entonces ellos, ¿qué habían hecho con esa palabra? La habían guardado, la habían recibido. Vean Juan capítulo 12, unas páginas atrás, versículos 47 al 50. Juan 12, versículo 47 al 50, dice, al que oye mis palabras y no las guarda, recordemos el comentario que hice ahorita en base al versículo 6, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra, han guardado. Y luego dice el 47, Juan 12, 47, al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. Vean el trabajo conjunto. El Padre que me envió, vean el ministerio. Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar, y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Vean el ministerio de los tres. Ellos, los discípulos, habían creído, habían recibido y habían guardado sus palabras, y podemos ver los cambios en sus vidas a lo largo de las Escrituras. Podemos ver a un Pedro que ya no era ese Pedro impulsivo. Acá cuando leemos el libro de Hechos y cuando leemos primera y segunda carta de Pedro, podemos ver los cambios que hubo en la vida de Pedro. Podemos ver los cambios que hubo en los hijos del trueno, ¿verdad? Que en un momento dijeron, Señor, ¿quieres que descendamos fuego y los consuman a todos? Podemos ver los cambios en sus vidas. Y aquí aprendemos algo muy importante. La importancia de recibir y guardar su palabra. Si hacemos esto, ¿qué sucederá? La palabra irá transformando nuestras vidas. Después de años en el Evangelio, hermanos, no podemos seguir con las mismas actitudes, sino a qué venimos. Debemos de cambiar, pero no, por nosotros no podemos.
Es la palabra la que nos cambia, es el Espíritu Santo el que nos cambia. Entonces no podemos seguir con las mismas actitudes. Y de hecho es de lo que nos habla 2 Corintios 13:5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, a menos que no os conozcáis. Examinaos, debemos de examinarnos a la luz, porque si no, lo que estaremos viviendo es una vida religiosa. Es una vida religiosa. Vean Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, versículos 20 al 24, dice la Escritura: mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. ¿Qué es lo que está hablando aquí el apóstol Pablo? De la vida anterior, de cómo el incrédulo nos dice, oigan, ya no anden como los otros gentiles, ya no anden, ya no caminen como ellos caminan, porque ellos son ajenos de la vida de Dios, ellos son ignorantes de Dios. ¿Pero por qué razón? Por la dureza de corazón que hay en ellos, porque ellos ya perdieron toda sensibilidad. Y es que el pecado, hermanos, el pecado llega un momento en que nos insensibiliza. El pecado es como el cáncer que se va extendiendo. Llega un momento en que somos insensibles a lo que hacemos. Y lo hacemos conscientemente. Y entonces aquí el apóstol Pablo nos dice, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. ¿Por qué razón? Porque ese viejo hombre está viciado conforme a los deseos engañosos. Y luego dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Otra vez, cuando habla de la verdad, santidad de la verdad, ¿a qué se está refiriendo? ¿A que esto nos lleva a qué? Precisamente a esa santidad que Dios espera de nosotros. 17:7, regresemos a Juan, dice la Escritura, ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. ¿Qué sucedió? ¿Por qué está orando así el Señor Jesús? ¿Por qué Él pudo ver el crecimiento espiritual de sus discípulos? Y ese crecimiento espiritual que les llevó a conocer y creer en que todas las cosas procedían del Padre. ¿Y eso qué me enseña? No podemos permanecer siempre iguales. Y yo he pensado en esto, hermanos. Miren, Chalón es una iglesia que tiene mucha enseñanza. Desde escuela dominical, desde niños y demás. Y al que más sabe, ¿qué dice la Escritura? Más se le pedirá. Se nos va a pedir cuenta. Se nos va a pedir cuenta, hermanos. Entonces, Dios nos ayude. Ellos tuvieron un conocimiento, pero también esto me lleva a esto. No podemos permanecer siempre en las primeras cosas. Porque si permanecemos, dice Hebreos, en esas primeras cosas, en esos viejos rudimentos, entonces somos niños. No, tenemos que ir hacia la perfección. Y Santiago 1, 16 al 18, nos habla también de otra parte que podemos entender de este versículo. Ellos han entendido, han conocido que todas las cosas proceden de ti. Y eso es algo que debemos de recordar. En Santiago 1, 16 y 18 dice, amados míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. ¿De dónde procede todo? De nuestra habilidad como creyentes, que hemos reconocido y le hemos dado el control de nuestra vida y hemos entronado a Jesucristo en nuestro corazón. ¿De quién procede todo? Dice, toda buena dádiva y todo don perfecto, y es interesante, don perfecto, desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, es decir, el Padre, de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Es impresionante porque eso es lo que nos dice 1 de Pedro
1, 21 y 22, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de la palabra que vive y permanece para siempre. Hemos sido renacidos por medio de la palabra. Si no te acuerdas de ese pasaje, míralo. Primera de Pedro, dice el 21, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas, vuestras mentes, por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible. ¿Cuál es esa simiente? Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Y entonces sigue diciéndonos Santiago, Él de su buena voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Y esto me llama la atención, nos hizo renacer por la palabra de verdad. Si una persona va a creer en Jesucristo, ¿qué tenemos que anunciarles? ¿Qué tenemos? Yo he escuchado a los niños de Ailín, ¿qué tenemos que predicarles? La palabra, porque ellos van a nacer por medio de la palabra. La fe viene por el oír, y el oír, ¿qué? Por la palabra de Dios, no nuestras ideas, sino lo que dice la palabra de Dios. Todo lo que recibimos del Padre, toda buena dádiva y don perfecto, hacía una pausa en esto, en don perfecto, es porque tiene el propósito de hacernos madurar. Todo lo que recibimos de Dios como buena dádiva y como don perfecto tiene el propósito de hacernos madurar y para que entonces seamos cabales ante cualquier circunstancia y entonces nos comportemos a la altura y madurez que como creyentes debemos de comportarnos dándole gloria y honra a su nombre. Entonces, estos versículos de Santiago nos hablan también de ¿qué? De ser oidores y hacer hacedores de la palabra como primicia de sus criaturas que cumplen su propósito. Cumplen su propósito. Versículo 8. Regresando a Juan 17, 8. Dice, porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron. Y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Este versículo nos habla de la razón o justificación de la manera que actuaban sus discípulos. ¿Por qué actuaban? Porque hubo cambios en sus vidas. Porque ellos recibieron, ellos creyeron y verdaderamente conocieron que Jesucristo había salido del Padre. Creyeron que el Padre había enviado a Jesús. Entonces, aquí podemos ver que la fe de los discípulos iba madurando. La fe de los discípulos iba madurando. ¿Por qué razón? Por la receptividad espiritual que tenían. Y entonces, al recibir la palabra como lo era en verdad, la palabra de Dios, entonces la palabra ¿qué hacía? Actuaba en sus vidas y cambiaba lo que tenía que cambiar. Y esto es lo que nos dice Primera de Tesalonicenses 2:13. ¿Quieren ver ese pasaje? Primera de Tesalonicenses 2:13, y el apóstol Pablo le dice a la iglesia en Tesalónica, oigan, ¿saben qué? Nosotros damos gracias a Dios sin cesar, de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste como palabra, no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. ¿Qué hace la palabra? Cuando la recibimos como palabra de Dios, entonces ¿qué hace la palabra? Pues actúa en nosotros, hace los cambios que tiene que hacer en nosotros. El Espíritu Santo sabe todo de nosotros. Si Él escudriña hasta lo más profundo de Dios, Él sabe también hasta lo más profundo de nosotros. Y entonces cuando escuchemos un estudio o algo, por lo menos yo no tengo esa costumbre, ni nunca lo he hecho, ni lo voy a hacer, porque lo aprendí. No se trata de darles bibliazo, ni de predicarle a una persona. No, es que la palabra es viva y es eficaz. Y más
cuando se predica de manera expositiva, que ahí no hay razón para decir, no, es que, ¿qué me sabe el pastor que está predicando esto? No, cuando se predica de manera expositiva, vean cómo Dios tiene cuidado y va hablando a nuestra necesidad. Debemos recibir la palabra de Dios como lo es, como palabra de Dios. Si hacemos esto, entonces la palabra va a actuar en nosotros y va a hacer los cambios y va a hacernos madurar y va a hacernos cambiar lo que tiene que cambiar en nosotros. Vean el versículo 9, regresando a Juan 17, 9. Dice, yo ruego por ellos. Déjenme hacer una pausa. Si ustedes vieron la primera parte de la oración, el Señor Jesús está orando primero por sí mismo, ¿sí? Y luego entonces está orando ¿por quién? Está orando por sus discípulos. Y ahora en el versículo 9 es muy importante lo que dice, porque dice, yo ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Primero, lo repito, el Señor Jesucristo oró por sí mismo, oró por sus discípulos, y en este versículo vemos de manera clara la función intercesora, la función mediadora del Señor Jesucristo como sumo sacerdote. El Señor Jesucristo oró por los suyos. ¿Quiénes son los suyos? Los que habían creído y habían recibido el amor de la verdad para ser salvos. Hebreos 7:25. ¿Qué es lo que dice? Dice, hablando de Jesús como el sumo sacerdote, dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él, es decir, por Jesucristo, se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. La pregunta es, hermanos, a ver, ¿por quiénes intercede y vive para interceder el Señor Jesucristo como sumo sacerdote? ¿Qué dice este versículo? ¿Por quiénes? ¿Qué dice ahí, hermanos? ¿Por quiénes intercede y vive para interceder? ¿Por quiénes? Por los que se acercan a Él, ¿sí? Por los que se acercan a Dios por medio de Él, es decir, los que son salvos. Está orando por sus discípulos, ¿no? Por los que se acercan por medio de Él a Dios, por los que han creído a su palabra, con quienes tiene una relación personal por medio de la fe. El Señor Jesús dice, yo ruego por ellos. En este caso, ¿por quién está rogando? Regla de interpretación, ¿por quiénes está orando? Por sus discípulos, por los que habían creído en Él. Entonces el Señor de manera clara dice, yo no ruego por el mundo. Las palabras en griego son muy interesantes porque son ego peri auton erotó. Erotó, que traduce yo acerca de ellos estoy pidiendo. Erotó. Yo acerca de ellos, ¿de quiénes? Cuando vemos este pasaje de Hebreos 7:25, ¿por quiénes, hermanos? Por los suyos. Y entonces esta oración, esto nos enseña algo muy importante doctrinalmente. La única oración que escuchará el Señor Jesús de un incrédulo será de arrepentimiento y fe. Y después, entonces comenzará una relación personal con aquella alma arrepentida. Y entonces ya entrará dentro de este grupo por los que Él está intercediendo. El Señor Jesús está orando, está intercediendo al Padre solo por los que el Padre le dio. ¿Por qué? Porque suyos eran, es decir, aquellos que han sido salvos, que han creído a su palabra y que han recibido el amor de la verdad para ser salvos. Esto debemos de entenderlo. Por su parte nosotros, ¿qué debemos de hacer? La Biblia nos enseña en 1 Timoteo 2, 3 y 5, vamos a ver qué es lo que nos dice. ¿Qué tenemos que hacer nosotros como creyentes? 1 Timoteo 2, 3 al 5, dice así la Escritura. Pues es el 1, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres,
¿A quién se les está escribiendo, hermanos? ¿A la iglesia de quién? Al pastor que era pastor en la iglesia de Éfeso. Y le está diciendo, oye, anima a los hermanos a esto, a que debemos estar orando por todos en el culto. Y aquí está dando instrucciones acerca de lo que es el culto. Dice, y por todos los hombres, por los reyes, por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. ¿Qué es lo que quiero enseñarles? ¿Qué es lo que enseña este versículo? ¿Qué es lo que está haciendo Jesús? ¿Qué debemos hacer nosotros? Cuando un incrédulo nos pida orar por ellos, nuestra oración debe de ir encaminada a que Dios use esa situación para que ellos sean salvos. ¿De qué nos sirve? A ver, ¿qué dice Santiago? Pedís y no recibís porque pedís ¿qué? Mal. Entonces nuestra oración debe ir encaminada a que esta persona, a que Dios use esa situación y que Dios también nos use para que por medio de esa situación esa persona pueda ser salva. Cuando un incrédulo nos pide orar por ellos, nuestra oración debe ir encaminada a que Dios use esa situación para que ellos sean salvos. ¿De qué nos sirve pedir por cualquier circunstancia y una vez que se resuelva, sigan incredulidad? ¿De qué nos sirve? De nada. Nos piden que oremos por trabajo. Sí, oramos, pero Señor, usa esto para que esta persona se acerque a ti, te conozca a ti. Úsame para que yo le dé las palabras claves. Porque ¿sabes cómo es el incrédulo, hermano? Porque así les han enseñado, de que Dios es como H-E-B. Vas y compras lo que necesitas y ya, no necesito nada, con eso estoy bien por un momento, por un tiempo, pero después vuelve a la necesidad, entonces voy y compro. Así no es Dios. Ese no es el tipo de relación que Dios quiere tener con nosotros. Quiere tener una relación personal. ¿De qué nos sirve pedir por cualquier circunstancia y que una vez que se resuelva esa circunstancia, siga en incredulidad y pierda su alma? De nada. No sirve de nada, hermanos. Hay otro versículo que de manera clara nos enseña esto. Quiero que vean Romanos 8. ¿Qué es lo que nos enseña? Yo ruego por ellos, dice Jesús, no por el mundo, yo ruego por ellos. Vean lo que dice Romanos capítulo 8, del versículo 28 en adelante. Dice la Escritura, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. A ver, ¿a todos les ayudan las cosas para bien? Vean cómo hemos cambiado lo que realmente dice la Escritura, porque ¿qué decimos? No hay miel, no hay mal que por bien no venga. Todo te ayuda a bien. Y así le decimos a un incrédulo, pero espérame. Esto no se está refiriendo a incrédulos, se está refiriendo a ¿quiénes? A creyentes. Creyentes en los cuales Dios ha comenzado una obra. Filipenses 1:6. Ha comenzado un propósito. Entonces a esos son a los que Dios manda estas pruebas y demás, y entonces le ayuda bien. ¿Por qué le ayuda bien? Porque conforme al propósito al que ha sido llamado, su fe se está purificando. Dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Vean el propósito, ¿no? Conformarnos a la imagen de ¿qué? ¿Por qué nos ayudan todas las cosas a bien? Porque nos está conformando a la imagen de ¿quién? De su Hijo, para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Con quién está Dios? Vean el 32.
el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Por quién intercede? Regréseme la diapositiva, por favor, Irán. Hebreos 7:25. ¿Por quién intercede? Viviendo siempre para interceder, ¿por quién? Por los creyentes. Por eso Jesús dice, yo ruego por ellos, no por el mundo. ¿Por qué? Porque el mundo no le conoce. Es más, al incrédulo le dice, ¿qué tienes tú que tomar mi palabra en tu boca si tú no tienes temor de mí? ¿Qué tienes tú que tomar mi palabra en tu boca? Entonces, esto nos ayuda a entender, hermanos, ¿para quiénes está dirigida esta palabra? ¿A quiénes les ayudan todas las cosas a bien? ¿Por quiénes está Dios a favor? ¿Por quiénes intercede Jesús? Según este versículo y también Hebreos 7:25. Por los creyentes. Y aquí te enseño otra vez algo muy importante. Dios nos ayude a orar de una manera correcta por el incrédulo cuando nos pida que oremos por ello y que nuestra oración sea conforme a la voluntad de Dios y que pidamos bien y que nuestra oración sea encaminada a la salvación personal de esa persona. Porque si no, ¿de qué sirve que se le resuelvan las cosas y que se pierda su alma? De nada sirve. ¿De qué sirve ser sanado si pierde su alma? De nada. Hermanos, mientras tengan vida, mientras el incrédulo tenga vida, y también ya lo dije acerca de nosotros, mientras tengamos vida, es una oportunidad para hacer como hizo el Señor Jesús. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hicieses. El apóstol Pablo dice, he acabado la carrera, he peleado la batalla, he guardado la fe, por lo cual me está guardada la corona de justicia que Dios dará el juez justo, que Dios dará como juez justo, no me acuerdo cómo dice, en aquel día, no solamente a mí, sino a todos los que aman su venida. Entonces, eso es en cuanto a nosotros, pero pensemos en el incrédulo. Mientras tengan vida, es una oportunidad para que sean salvos y así cumplan su propósito de vida. Vean Eclesiastés 9 por último. ¿Quieres ver Eclesiastés? Entonces Dios nos ayuda, hermanos, a pedir bien y a pedir que Dios nos use. Eclesiastés, yo no sé si mi Biblia tiene Eclesiastés. A ver, creo que sí. Así está. Aquí, Eclesiastés capítulo 9, versículo 2 al 6, dice la Escritura, todo acontece de la misma manera a todos. ¿De qué está hablando aquí el escritor de Eclesiastés? Un mismo suceso ocurre al justo y al impío, al bueno, al limpio, al no limpio, al que sacrifica y al que no sacrifica, como al bueno, así al que peca, al que jura, como al que teme el juramento. ¿De qué está hablando? ¿De qué suceso está hablando? De la muerte. Un mismo suceso ocurre para todos. Si hay algo seguro que tenemos todos, va a ser ese momento. Pero recordemos que en el caso de nosotros ya hemos vencido porque hemos confiado en ¿quién? Está hablando de la muerte física. Vean lo que sigue diciendo el pasaje este. Este mal hay entre todo lo que se hace debajo del sol, que un mismo suceso acontece a todos, y también que el corazón de los hijos de los hombres está lleno de mal y de insensatez en su corazón durante su vida, y después de esto se van a los muertos. ¿Ven cómo la Biblia nos explica de qué está hablando? Se van ¿dónde? A los muertos. ¿Por qué? Porque murieron. Pero vean el 4. Aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos.
porque mejor es perro vivo que león muerto, porque los que viven saben que han de morir. Bueno, hay muchos que viven como si pensando que nunca van a morir y pensando que nunca van a dar cuenta a Dios, pero eso es algo seguro. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. No quiero explicar mucho esto porque dice muchas cosas, pero ¿de qué suceso está hablándonos estos versículos? De la muerte. Pero mientras tenga vida el incrédulo, hay esperanza de que sea salvo. Dios nos ayude a actuar en consecuencia. Pero pensémoslos otra vez de nuestro punto de vista, mientras estemos entre los vivos, mientras tengamos vida, es una oportunidad para glorificar a Dios con nuestras vidas. En la tierra, en el cielo vamos a estar haciendo eso toda una eternidad. Pero ¿qué hay aquí? No nos esperemos allá, comencemos aquí. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por tu palabra, Señor, porque es viva y es eficaz. Yo te pido, Señor, que no regrese a ti vacía, sino que haga aquello para lo cual, Señor, tú lo has enviado. Señor, que cambie lo que tiene que cambiar en nuestras vidas y que, Señor, nos ayude a recordar que debemos de mirar bien cómo estamos viviendo, Señor, aprovechando bien el tiempo, no como necios, sino siendo entendidos de cuál sea la voluntad tuya, Señor, para con nosotros. Ayúdanos a redimir, Señor, el tiempo que nos das y ayúdanos, Señor, a que tú puedas cumplir el propósito, esa obra que has comenzado en nosotros y que también nos ayude, Señor, a que el que no te conoce todavía pueda cumplir su propósito de vida y conocerte a ti, al Dios verdadero y a Jesucristo. Señor, gracias por tu palabra. Permite, Señor, que haya resuelto la necesidad personal, Señor, que cada uno tiene en su corazón. Y si tú estás aquí y todavía no has entregado tu vida a Jesucristo, te pedimos que lo hagas, porque así cumplirás tu propósito de vida. Jesucristo vino a morir por nuestros pecados, porque nada podíamos hacer por ellos, porque había una sentencia. Todos habíamos pecado, todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Por eso tuvo que venir Jesucristo a morir por nuestros pecados, pero ahí no terminó todo. Jesucristo resucitó y está vivo y nos está preparando un lugar para que donde Él está, nosotros también estemos. Pero, ¿qué tenemos que hacer con ese conocimiento? Primero, reconocer que somos pecadores y decirle, Señor, me arrepiento de todos mis pecados. Yo te pido, Señor, que entres a mi vida. Yo te pido, Señor, que cambies mi vida. Yo reconozco que Jesucristo y acepto el sacrificio que Jesucristo hizo por mí. ¿Lo harás? ¿Te pondrás a cuenta con Dios? Dile con tus palabras. Primero, pídele perdón por tus pecados y acepta el sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz por ti. Y una vez que hayas esto hecho, estás listo para decirle, yo sé que Jesucristo está vivo y resucitó. Yo quiero estar en ese lugar donde Él está. ¿Lo harás en este momento? Recuerda que no tenemos la vida comprada y que nadie sabe qué sucederá en el siguiente minuto. Por eso, he aquí ahora el día aceptable. He aquí ahora el día de salvación. Hoy puedes ser salvo. Y en este momento puede haber una fiesta en el cielo por un pecador que se arrepiente, pero debes de tomar una decisión. Arrepiéntete y acepta el sacrificio que Jesús hizo en la cruz, creyendo que Él resucitó y está vivo. ¿Lo habrás hecho? Esto se hace una sola vez, con convicción, con sinceridad, una vez y para siempre. Pero si no lo has hecho y lo hiciste en este momento, levanta tu mano. Yo, pastor, yo tomé esta decisión. Todos estamos con los ojos cerrados y si tú lo has hecho y has tomado esta decisión, levanta tu mano para yo conocer que has entendido el mensaje. Esto se hace una sola vez y para siempre. Señor, bendice cada corazón. Tú conoces cada vida, Señor.
Ayúdanos a no vivir una vida religiosa, sino una vida, Señor, que le dé honra y gloria a tu nombre, con convicción de tu Santo Espíritu en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, bendícenos, Señor. Amén.